Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida a su Instituto Bíblico del Aire. Adorar a Jesús es muy común en nuestros días, pero en sus días, las personas que le adoraron tuvieron que enfrentar muchas críticas de parte de aquellos que presenciaron tal adoración. Hoy estudiaremos una de esas demostraciones de adoración que nos muestra grandes lecciones de entrega y abnegación. Llegamos así al capítulo 12 del Evangelio de Juan en nuestra serie de estudios sobre este hermoso libro. Nuevamente nos encontramos con usted y con mucha satisfacción nos disponemos a continuar con nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan. En esta ocasión iniciaremos nuestra clase leyendo los primeros versos del capítulo 12 de este Evangelio, que dicen: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Podríamos llamar a este capítulo Adivina quién viene a cenar, porque nuevamente nos encontramos con otra escena en la cual Jesús participa en una cena y María y Marta están involucradas en la misma. Y como se ha de suponer, encontramos a Marta sirviendo en la mesa. A eso se dedicaba usualmente. Quizás podríamos decir que eso era lo que se suponía que debía hacer. Pero, al mismo tiempo, usted encuentra a María siempre escuchando a los pies de Jesús, aceptando su voluntad. Aquí la vemos a sus pies, llevando a cabo un maravilloso acto de adoración. Cuando comían en aquellos tiempos, la gente solía recostarse en cojines, y la persona más apreciada por el anfitrión se sentaba en un cojín a su derecha. Usted se puede imaginar que esto era todo un evento. En muchas culturas, las comidas duran unas 3 horas, y estas comidas duraban mucho tiempo. La gente se relajaba mientras comía, y podríamos tomar esto como un ejemplo. En el día de hoy mucha gente sufre de úlceras y problemas digestivos porque dejan la comida antes de terminarla y se les atraganta porque comen bajo tal presión que hacen que el sistema digestivo se retuerza. Así que es una maravillosa enseñanza ver cómo esta gente se recostaba mientras comía. Los pies de la gente quedaban expuestos mientras estaban sentados y había la costumbre de lavar los pies de los invitados cuando llegaban. Y María se encargó de hacer esto. Ella conservaba un preciado perfume que costaba el salario de todo un año de un trabajador, y ella lo derramó sobre sus pies hasta que la fragancia del perfume llenó toda la casa. Y nos dice que ella enjugó sus pies con sus cabellos, y por supuesto que aquí es donde Judas entra en escena. Su motivación no era en ninguna manera pura. Juan nos dice que él se opuso no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón.
Es maravillosa la manera en la que Juan nos dice en la pequeña epístola que lleva su nombre que somos mentirosos si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Y Él nos dice eso con respecto a Judas. Judas era ladrón. Él sacaba de la bolsa del dinero de los apóstoles para sí mismo. Y esa era la verdadera motivación de su objeción. Y por segunda vez Jesús defiende a María. Usted recuerda cómo en Lucas 10, Marta entró en el mismo momento en el que Jesús daba el estudio bíblico y le dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Él defendió a María de la acusación de Marta. Y en este capítulo 12 nuevamente defiende a María, dándonos a entender con sus palabras: este es un acto de adoración. Se suponía que ella guardara este perfume para el momento de mi sepultura. En aquellos días, cuando alguien moría, lo envolvían con vendas como hacían con las momias, pero también derramaban sobre el cadáver perfumes de mucho valor para controlar el olor, entendemos. Jesús añade a esto una declaración sorprendente: «A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Este es uno de los argumentos más sutiles del Evangelio de Juan en cuanto a la deidad de Cristo. Jesús siempre aceptó ser adorado. Aquí Él recibe adoración. Pedro no aceptó ser adorado. En el libro de los Hechos, cuando Él le llevó el Evangelio a los gentiles, aquel centurión romano, quien pertenecía al grupo de los conquistadores del pueblo judío, se postró a los pies del apóstol Pedro. Pedro, al parecer, era un hombre muy grande y los manuscritos griegos sugieren que lo levantó súbitamente y fue como si le dijera: «Nunca me hagas eso a mí». Él no aceptó reverencia porque él solo era un hombre. Pero Jesús, como Dios hecho hombre, aceptó la adoración y añadió: «A los pobres siempre los tendréis con vosotros». Algunas personas piensan que por el hecho de que Jesús dijo eso, no debemos preocuparnos mucho por los pobres. Pero no hay ninguna indicación de que Jesús quisiera decir eso. Él ni siquiera sugirió que no ayudáramos a los pobres. Lo que Él sí quiso decir es que siempre tendremos la oportunidad de ayudar a los pobres. Cristo mismo se destacó por ayudar a los pobres. Más adelante en el aposento alto, Él le da permiso a Judas para que hiciera lo que iba a hacer, y como hizo esto secreteándole al oído, los demás apóstoles pensaron que le había dicho que le diera algo a los pobres, porque a los pobres siempre los tendrían. Pero lo que Jesús quiere destacar aquí es que a Él no siempre lo tendrían. Así que este acto de adoración encaja con esta verdad, y debemos admitir que esto es maravilloso. Y se nos dice que la gente no solo había ido para verlo a Él, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de la muerte. Así que el jefe de los sacerdotes, quien estaba planificando la muerte de Jesús, hizo planes para matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos habían puesto su fe en Jesús. A partir de esta situación de opresión en el capítulo 11, y a partir de la respuesta de María a la misma, vemos a muchos judíos creyendo en Jesús. Los judíos que fueron a visitar a María creyeron cuando vieron la manera en la que María respondió a su situación. Pero aquí hay algo más. Muchos creyeron también por causa de Lázaro. A partir de esto, encontramos una hermosa respuesta a la pregunta: ¿qué es la fe? Cuando usted cree en Jesús y vive su vida en Cristo, usted nunca muere. Y en este tránsito de la vida, se produce en su vida una resurrección. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17.
Esa es una metamorfosis. Es una manera de resucitar. ¿La ha experimentado usted? Y la evidencia de ese nuevo nacimiento en el hecho de que usted es una nueva persona, sucede cuando usted deja de ser la persona que había sido por los últimos 20 o 30 años. Eso es lo que llamamos resurrección en el tránsito de esta vida. Pero también nos aguarda la resurrección, como dijimos cuando estudiábamos el capítulo 11, la resurrección al estado eternal. Pero si usted experimenta la resurrección del nuevo nacimiento, uno de los frutos que usted obtiene como resultado y que por consiguiente le trae gloria a Dios es que otras personas vienen a Jesús cuando ven el cambio en su vida, cuando ven la nueva criatura que usted ha llegado a ser. Como usted sabe, se nos dice que seremos testigos. Y me seréis testigos. Usted es un testigo. Pero usted no sería un testigo efectivo si cuando lo llaman al estrado en una corte y le hacen una pregunta, usted sencillamente dice que no va a hablar, que usted va a dejar que sea su vida la que hable por usted. Entonces usted no sería verdaderamente un testigo. Somos testigos y testificar envuelve dar testimonio verbal. Cuando usted es una nueva criatura por lo que Cristo hace en su vida y usted da testimonio de eso, otras personas vienen a la fe. Y eso es lo maravilloso que encontramos en el caso de María y Lázaro. Continuando con este capítulo 12 de Juan, encontramos los eventos que culminan con el ministerio público de Jesús. Nos dice desde el verso 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Esto es lo que algunos llaman el Domingo de Ramos, del cual nos habla también Mateo 21, uno de los grandes capítulos de la Biblia. Pero el tiempo se nos ha terminado. Espero que esté con nosotros Dios mediante en nuestro próximo estudio para analizarlo verso por verso. Hasta entonces. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase.